Gustavo del Frade tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La idea del Día del Periodista tiene mucho que ver con el origen del sueño colectivo inconcluso de la igualdad, como siempre decimos. Cuando Mariano Moreno decidió, junto a su amigo Manuel Belgrano, construir la Gaceta de Buenos Aires, se hizo con una idea muy clara: propagandizar la idea de la revolución. Y allí Mariano Moreno no quería hacer periodismo. Lo que quería hacer Mariano Moreno era contagiar a los demás del deseo de la revolución. Lo decía con claridad: vamos a decir lo más alto que podamos y lo más grande que podamos las cosas buenas. Las cosas malas las vamos a ocultar. El deseo de la Revolución de Mayo expresado en la Gaceta de Buenos Aires tiene que ver con la propaganda de un gobierno revolucionario. Con el tiempo, la construcción del periodismo y la política generó algunos cruces maravillosos. Ahí está el ejemplo de Domingo Faustino Sarmiento por un lado, el otro, del otro lado, que es el de José Hernández, su gran investigación periodística, que fue el asesinato del Chacho Peñalosa, cuando todos habían dicho que se trataba en realidad de un enfrentamiento, algo que después se iba a repetir tristemente en la historia argentina en el siglo XX. Y luego aparecen otros símbolos del periodismo y la política y llega eso hasta nuestros días. Probablemente el hecho que más se recuerda, y está bien que así sea, tenga que ver con lo que significa la conciencia de la construcción de la información en la conciencia propia. Rodolfo Walsh era un jugador de ajedrez, un traductor de cuentos, que era un hombre de derecha, pero sin embargo un día escucha una frase que le da vuelta a la cabeza, le da vuelta el alma. Hay un fusilado que vive. Aquella frase, hay un fusilado que vive, que de por sí tiene una seducción irresistible, hay un fusilado que vive, hacía mención a lo que significaron los fusilamientos de los basurales de José León Suárez el 9 de junio de 1956. A partir de esa frase, Walsh se redescubre, empieza a vivir de otra manera. Él dice: cambié de nombre, cambié de vida y terminé siendo un militante revolucionario. Se convirtió en el medio en uno de los escritores y periodistas más extraordinarios de la lengua castellana, como alguna vez incluso lo destacó el propio Gabriel García Márquez. La idea del periodismo y la política tiene que ver con lo que significa el periodismo: descubrir aquello que está oculto para denunciarlo, decir aquello que alguien quiere que no se diga. Eso es periodismo, todo lo demás es propaganda. En relación a eso de lo que significa la función política y la función social del periodismo, siempre el periodismo tiene que molestar. Si el periodismo no molesta, la cuestión pasa a ser otra cosa. Por eso en el día de hoy, lo que es interesante señalar en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, es saber cómo está viviendo la mayoría de los que están enamorados de la idea de que la palabra sirve para transformar la realidad. Cómo está viviendo la mayoría de la pibada que sale de los institutos, de la Facultad de Comunicación Social, y ahí nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con la realidad de la cuestión laboral en la provincia y en la Argentina. La mayoría de las pibas y de los pibes que salen de haber estudiado periodismo se van a encontrar con una realidad en donde la precarización laboral es enorme, en donde hay que salir a vender publicidad como se pueda para mantener un trabajo en un programa de radio o en un programa de televisión, o lo que sale ahora, los programas que se hacen por Internet. En los medios de comunicación, desde la década del 90 en adelante, prima la era de la noticia obediente, la llegada de los multimedios, la llegada de los dueños que se hacen cargo de un montón de medios de comunicación ha generado la noticia obediente, pedir permiso para informar. No sea cosa que con la información con nombre y apellido lesione a alguno de los amigos de los dueños de los medios de comunicación. De hecho, los dueños de los grandes medios de comunicación, algunos de aquí, de la provincia de Santa Fe, han comprado usinas eléctricas, se han metido en el negocio del puerto, tanto de Rosario como de Santa Fe, se han metido en los negocios petroleros en la provincia de Mendoza y después despiden trabajadores de prensa como si fueran trapos viejos. Hoy, como lo dijo en algunas sesiones anteriores el diputado Rubén Galassi, la situación que más nos duele y mucho es la situación de los 52 trabajadores de LT3. Trabajadores de la primera radio de eso que el país unitario define como el interior de la Argentina. 52 trabajadores de prensa que no saben bien qué significa la palabra mañana,
que con suerte le pagan cada 15 días 2.000 pesos por semana, que si suben a donde viene un muchacho con una mochilita para entregarle 2.000 pesos, si hay un operador de turno y que está haciendo la operación para que justamente la radio no salga de aire, que es la única manera que tienen de mantener su fuente de trabajo, se queda sin cobrar. Había que verlos a los muchachos cuando nos vinieron a contar estas cosas en la Comisión de Asuntos Laborales y pensar qué lejos que estamos de la visión romántica de lo que significa esta profesión, que sigue siendo, a mi entender, el trabajo más maravilloso del mundo. Como decía Rodolfo Walsh, escuchar bien para contar bien lo que le pasa a nuestro pueblo. Eso sigue siendo un elemento extraordinario. Pero qué lejos estamos cuando los empresarios que se hacen cargo de los medios de comunicación empiezan a tener privilegios enormes, relaciones con el poder político de turno, tanto a nivel provincial, nivel municipal y nivel nacional, que le permite, entre otras cosas, lavado de dinero, como se ha comprobado en muchísimos casos, algunos de esos ejemplos hoy presentes en la provincia de Santa Fe. Se está mencionando, por ejemplo, que la familia que ha explotado últimamente a LT3, la familia Bupey, una familia de abogados, de tipos que están allí en Rosario desde hace años trabajando en el negocio del préstamo de dinero, se quieren hacer cargo nada menos que del diario La Capital. En el diario La Capital las cosas tampoco andan bien, están pagando en 6 a 7 veces un salario mensual a un diario que además recauda millones de pesos por mes, con lo cual el dinero se va a otro lado, se va a Mendoza, en donde está toda esta cofradía de empresarios, como los Vila Manzano. Si estos muchachos, los UPEI, que además hacen gala de ser los abanderados de la lucha contra el esclavismo actual, haciendo congresos en donde traen a ex premios Nobel de la Paz, como Lech Walesa o Rigoberta Menchú, y después no le pagan absolutamente ni un solo peso a sus trabajadores, qué pedazo de hipocresía. Por eso necesariamente el poder político, una vez más, lo decimos con humildad y con firmeza desde esta banca, una vez más, tiene que empezar a ponerle límites a estos empresarios que maltratan, usan a los laburantes y hacen que en el caso de los trabajadores de prensa, que tantas veces dan noticias sobre lo que están en conflicto laboral, cuando los trabajadores de prensa están en conflicto laboral, no son noticia para los grandes dueños de los medios de comunicación. La palabra dicha, sin embargo, es una diferencia muy grande con la palabra no dicha. El 100%, nada más y nada menos, esa es la diferencia. Por eso, en nombre y en homenaje al mejor trabajo del mundo para todas las trabajadoras y los trabajadores, este es un día de lucha, de pelea, pero también de celebración. Mientras siga existiendo el ser humano, va a existir otra persona que va a escuchar para que el drama que viva una persona no lo vivan otras personas. En ese sentido, hay una celebración, pero hay una lucha. Hoy los trabajadores de prensa están realmente ninguneados, no solamente en la provincia, sino en distintos lugares de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.